Muy buenas tardes, una vez más, aquí en el curso de aprendizaje basados en proyectos, siempre con nuestra profesora Ninoska. Vamos a empezar este interesante tema. El tema que nos va a llevar hoy día la profesora es cómo crear proyectos. Vamos a empezar pues este hermoso tema, pero no sin antes pedir la dirección divina. Vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Queremos suplicarte tu presencia en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo de sabiduría y entendimiento, Señor, pueda estar con cada participante. Te lo rogamos por Jesús. Amén. En la que vamos a seguir conversando acerca de la metodología ABP, aprendizaje basado en proyectos. Realmente contentos, satisfechos de la experiencia de la semana pasada. Después del espacio de explicación, quedaron varias preguntas en el tintero y me gustaría poderlas abordar para que no quede ningún cabo suelto. Tengo algunas aquí y quiero comentarlas brevemente antes de dar inicio a la segunda parte de este curso, ABP. El liceo nos pidió un esquema de proyecto y efectivamente no es en esta sesión, pero en la cuarta sesión voy a poderles mostrar no solo uno, incluso algunos más formatos, por llamarle de alguna manera, que pueden ayudarnos al diseño de proyectos. Como siempre se ha dicho, no hay ningún formato establecido, fijo, pero vamos a alcanzarles algunas ideas que esperamos les sean útiles. Otra consulta tuvo que ver con el manejo de los tiempos. Si es que los proyectos tendrían que trabajarse en todas las sesiones de aprendizaje. Y esto es relativo. Hay experiencias que he podido constatar de cerca en las que efectivamente se cierra el horario y se hace un trabajo exclusivo de proyectos. Incluso la semana pasada fui testigo de lo que le llaman la semana de los proyectos, y es que todas las áreas en el nivel primaria y secundaria, durante una semana completa, abordan diferentes proyectos en los que las áreas curriculares trabajan de manera integrada. En la experiencia que vi, esto sucede una vez en el año y tiende a crecer y repetirse en 2 veces, con una frecuencia de 2 veces a partir del próximo. Otras experiencias nos hablan de generar un tiempo especial para el desarrollo de proyectos durante la semana y atender los contenidos que conversan con los proyectos en otro momento. Suponiendo que tenemos un área curricular personal social que tiene 4 horas, podríamos dedicar 2 de esas horas al trabajo de proyectos y las otras 2 al avance, entre comillas, teórico. No hay reglas, la idea es hacer que la estructura que tenemos pueda flexibilizarse lo más posible a favor de un aprendizaje significativo. Una tercera pregunta, no recuerdo, la verdad, si es que llegamos a contestarla, tiene que ver con el sentido de enseñanza a los padres de familia. Algo hablamos del tema, pero quisiera señalar o resaltar en todo caso que el trabajo con los padres de familia nunca nos ha sido ajeno, y que considero que no solamente por el trabajo de proyectos, el enfoque por competencias, el sistema de evaluación nos invita a hacer un trabajo cada vez más pedagógico con ellos. Aprovechar las conversaciones, las entrevistas, las reuniones, contarles lo que estamos haciendo ayuda a que ellos generen confianza en nuestro trabajo. Y si además podemos enviarles una esquela invitándolos a participar cuando estos proyectos llegan a su fin, puedo asegurarles que va a ser una experiencia muy favorecedora de esta relación padre de familia-profesor. Y una pregunta más, dice, ¿cuándo se puede aplicar a nuestra realidad? Porque Flavio Eduardo, nos contaba que vio esta experiencia en España, y la pregunta era, ¿cuánto se puede aplicar en nuestra realidad? He tenido oportunidad de conocer varios colegios que trabajan con ABP, algunos con este nombre exclusivo, bajo una asesoría especial, otros con el nombre que todos lo conocemos, proyectos de aprendizaje, quizás sin mucha rigurosidad en la forma de aplicarlo,
pero es posible. Donde trabajo actualmente, trabajamos en la ABP, estamos en un proceso de menos a más. Efectivamente, no es sencillo al principio por tema de estructuras, pero es posible. Bien, espero haber absuelto, no sé si todas, algunas de las interrogantes que se presentaron en la sesión pasada. Y ahora vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. ¿De dónde nacen los proyectos? Es la pregunta, ¿no? Vamos a conversar, vamos a revisar algunas formas en las que los proyectos empiezan a tener sentido para nosotros. ¿Cómo generar proyectos potenciadores de aprendizaje? Porque como recordamos, la semana pasada hemos sido muy insistentes en el sentido de que un proyecto no es una actividad de aplicación de conocimiento. Un proyecto tampoco es una actividad en la que los estudiantes hacen algún trabajo manual. No, un proyecto es proyecto en la metodología BP siempre y cuando genere aprendizajes significativos, aprendizajes potentes. Y la pregunta de hoy es, ¿cómo genero ese tipo de proyectos? En realidad lo que vamos a decir es muy sencillo, pero no por eso es menos importante. Así que he tratado de establecer algunos ejemplos concretos, puntuales, y espero que me sigan con ellos. Vamos a mirar una de las formas en la que los proyectos empiezan a aparecer en todo su sentido. Habíamos dicho la semana pasada que si un proyecto parte de un problema que necesita ser resuelto o una pregunta que necesita respuesta, entonces hay que encontrarlo. No lo vamos a crear, lo vamos a encontrar. ¿Dónde nace un proyecto? Según la propuesta ABP, un proyecto puede tener 3 orígenes distintos. Los tenemos en la pantalla. Puede ser el currículo, puede ser la realidad o el contexto, como nosotros lo conocemos, y también puede partir de los intereses de los estudiantes. Son 3 formas distintas en que pueden hacer un proyecto, pero las 3 al final necesitan complementarse. Entonces, le pido por favor que grabe en su memoria estas 3 fuentes: currículo, la realidad o el contexto y los intereses de los estudiantes. Vamos mirando uno por uno y tratando de centrar algunos ejemplos. Cuando nosotros hemos hablado de competencias, sabemos que la competencia implica capacidades, pero también implica contenidos. Cada una de las competencias que el currículo nos presenta está llena de capacidades y de desempeños, y si nosotros leemos los desempeños, siempre vamos a encontrar alguna habilidad, alguna capacidad acompañada de contenido, como el ejemplo que tenemos frente a nosotros. Dice, describe los organismos y señala que pueden ser unicelulares o pluricelulares y que cada célula cumple funciones básicas o especializadas. Este desempeño corresponde al área de ciencia y tecnología para sexto de primaria. Y el desempeño habla por sí solo, ¿verdad? Queremos que los niños lleguen a describir lo que necesitamos. En este caso, el contenido vienen a ser organismos. Hay un contenido que sustenta el desempeño. Y que además de describir, necesitamos que llegue a señalar que estos organismos pueden ser uni o pluricelulares. Adicionalmente, hay un contenido allí, porque lo que el desempeño nos pide es abordar el tema de la célula y las funciones básicas o especializadas que ésta realiza. Entonces, a partir de allí podemos generar una serie de preguntas. Y le puedo asegurar que si a usted no se le ocurren, a sus estudiantes sí se les va a ocurrir. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué organismos unicelulares son útiles para el hombre? ¿Qué otros son perjudiciales? ¿Será que todos los microbios o todas las bacterias son dañinos? ¿Cuáles hay más? ¿Cuáles hay menos? ¿Cuántos conocemos? ¿Habrá algunos que no? Y bueno, puede salir una serie de preguntas, una serie de expectativas de conocimiento solamente desde un desempeño. Ahora, nótese que la extracción del proyecto o la extracción de las preguntas no van a venir desde la capacidad, sino desde los contenidos que están descritos en el desempeño. Más adelante vamos a ver con algunos ejemplos más concretos. Si me ayudan por aquí, vamos avanzando entonces con un ejemplo más respecto a cómo puedo obtener, cómo puedo extraer un proyecto desde el currículo.
Un ejemplo más, en este caso es Ciencias Sociales, primero de secundaria. Dice el desempeño: sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos comprendidos desde, y aquí viene el contenido, desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los estados regionales de los Andes centrales, ¿no? Hablando de las civilizaciones andinas. Con este fin, dice el desempeño, establece la distancia temporal y simultaneidad que hay entre ellos, utilizando convenciones temporales y periodificaciones. Bah, es bastante, ¿verdad? Lo que los chicos tienen que lograr. Sin embargo, aquí hay contenidos que, curiosamente, a la edad de 12, 13 años resultan muy atractivos para nuestros chicos. A ellos les encanta conocer acerca de Egipto, acerca de Roma, si Caral existió y no existió, por qué se descubrió tan tarde y qué majestuosidad era tal la que dicen que tenían los incas. Son preguntas que a ellos les nacen si es que nosotros logramos fomentar o proyectar o inyectar en ellos cierta curiosidad. Nuevamente recalco, si nos damos cuenta en lo que he resaltado en negrita, lo que demanda o lo que probablemente va a demandar curiosidad de nuestros estudiantes no son las capacidades, son los contenidos que aparecen en el currículo. Tenemos una fuente más si queremos hablar de generar proyectos, y es el contexto o la realidad, como lo denomina ABP. Para todos nosotros, seguramente en algún momento de la semana hemos escuchado esta terrible cifra. En nuestro país tenemos ya 50 casos, son 4 meses y tenemos 50 casos de feminicidios. Todos somos conscientes del nivel de violencia que hay en general y también contra la mujer. Y así como nuestro contexto nos rodea de una serie de problemas, los cuales necesitamos que nuestros niños observen, se detengan a mirar, los calibren, les den la importancia del caso y a partir de ahí podemos generar proyectos muy potentes. Les comparto brevemente una anécdota. El año pasado, la coordinadora de sociales del lugar donde trabajo, que además es profesora de quinto de secundaria, organizó a los chicos en grupos de 4 y les pidió identificar un problema de la zona donde está ubicada el colegio. Y mi colegio está en el Cercado de Lima y como comprenderán, en el Cercado de Lima se observan muchas situaciones. Basta salir a la ventana y notarlas. Curiosamente, los chicos no encontraban problemas. Ellos estaban sumamente preocupados y lo que se suponía iba a ser una tarea, una actividad de una sesión de clase, lo que dura una sesión, se convirtió en un trabajo de más de una semana. ¿Por qué? Porque concluíamos que a nuestros muchachos les cuesta observar, les cuesta hacer un alto, les cuesta mirar lo que tienen alrededor, describir lo que tienen alrededor y empezar a identificar qué es, cómo está sucediendo, qué datos y qué información puedo obtener desde allí y obviamente después la reflexión del caso. Entonces, nuestra realidad siempre va a ser un mundo de oportunidades alrededor de la cual podemos construir no uno, sino muchos proyectos. Los invito a detenernos a mirar en la esquina del colegio, en la esquina de la casa, y vamos a darnos cuenta que oportunidades de proyectos hay muchas. En este caso, la noticia de los feminicidios es algo que nos es común a todos los peruanos, y el ejemplo dice: dado el número de feminicidios en el Perú en lo que va del año, ¿por qué existe tanta violencia contra las mujeres en nuestro país? Es la pregunta. ¿Qué otros tipos de violencia contra la mujer existen? Es otro tipo de pregunta. ¿Cómo podemos concientizar a nuestra comunidad, a los chicos del salón, a los chicos del colegio, a la comunidad que incluye a los padres de familia o a la comunidad cuando hablamos en un ámbito local frente a este problema mayor? Esta y muchas otras preguntas podrían ser potenciadoras de proyectos interesantes. Bien, el tercer elemento desde donde podemos obtener un proyecto son los intereses de los estudiantes. ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas les llaman la atención?
He elegido estas dos imágenes porque seguramente le sucede a usted como nos sucede a nosotros. Los chicos cada vez tienen más apego por todos los dispositivos tecnológicos. Es uno de los aspectos que llama poderosamente su atención. Pero no solamente es ese. En la medida que les damos experiencias a los niños, no solo nosotros en casa, ellos pueden de pronto despertar su interés en algo que para nosotros pudiese ser imperceptible. Un animal que no conocen, un celular para ver qué pueden hacer con él, y más si es de última generación, una enfermedad extraña para ellos, construir un circuito para autos, y lo puse como ejemplo porque eso nos sucedió hace un par de años en una experiencia. Entonces, ¿cuáles son esos temas que atraen a nuestros estudiantes? Es la pregunta. Fuera de entender que tenemos estas tres formas de poder identificar y capturar oportunidades para proyectos, quiero presentarles lo que vamos a conocer como una actividad motora o una actividad detonadora de proyectos. ¿Qué significa esto? Antes de comenzar un proyecto como lo conocemos o como lo entendemos, el proyecto en sí mismo, el profesor necesita un espacio previo. El Ministerio de Educación, cuando habla de proyectos de aprendizaje, siempre nos habla de un proceso de preplanificación, que es cuando el docente aborda a sus estudiantes con alguna temática a manera de una aproximación para generar en ellos preguntas, curiosidades, intereses, y recordarán ustedes que hay un esquema típico del ministerio: qué es lo que conozco acerca de esto, qué quiero conocer y qué materiales puedo utilizar. El ministerio lo ha bautizado como la preplanificación. La metodología BP le llama a esto el generar una actividad motora o una actividad detonante. ¿Por qué le pone este nombre? Porque se espera que a partir de una actividad interesante, dinámica, seamos capaces de no solamente despertar el interés, sino lo más importante, las ganas de conocer más. Ahora, en algunas experiencias hemos notado con los profesores que es más difícil para un profesor pensar en actividades todo el tiempo. Nos ha resultado muy bien invitar a los profesores a pensar juntos. Entonces, voy a contarles algunas posibilidades de actividades detonantes o actividades motoras que espero les puedan servir. Y después vamos a dar la vuelta acerca de cómo estas actividades se convierten en proyectos. Veamos. La primera puede ser la visita a un lugar. Un parque, un museo, un lugar histórico, un mercado, un zoológico, una calle, un malecón, el río que transita paralelo a la ciudad, algún lugar. Recordemos que lo más importante cuando hacemos este tipo de visitas es que las visitas siempre sean unas visitas guiadas, que haya ciertas preguntas que orienten y que focalicen la atención de nuestros estudiantes hacia el objeto que vamos a observar, en este caso el parque, el museo, el zoológico, etc. Entonces, una pregunta pudiese ser: ¿qué nos llamó la atención? ¿Qué es lo que hemos observado que nos ha provocado, no sé si decirle, curiosidad? ¿Qué es lo que pretendemos con esta pregunta muy abierta? Un proceso de identificación, porque lo que va a suceder es que no vamos a obtener la misma respuesta. Probablemente haya un sinnúmero de respuestas variadas acerca de diferentes aspectos que los niños o los chicos han logrado identificar. El segundo nivel de pregunta ven un tema de descripción. ¿Cómo era o cómo es esto que te llamó la atención? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué hizo que te llamara la atención? La basura en el río, las casas construidas a la ribera. Con este tema de los huaicos, recuerdo mucho algún paseo que hicimos con mis estudiantes y cómo ellos notaron algo que no habían notado antes. Entonces, después de la identificación, siempre necesitamos una breve descripción de lo que les ha llamado la atención a ellos. Y a partir de allí vendrá la pregunta: ¿qué nos interesa conocer o qué necesitaríamos saber para comprender mejor lo que está pasando? Casi siempre va a suceder que usted espera ciertas respuestas y que sus estudiantes le sorprenden con otras. Sin embargo, siempre vale la pena tener un banco de preguntas y si no,
dejémonos llevar por la curiosidad y el interés de ellos y guiémoslos a descubrir qué les gustaría conocer. Esto a partir de una visita como actividad detonadora. Otra forma de generar una actividad es un hecho ocurrido recientemente, la noticia caliente, ¿no? La que está llamando nuestra atención. Generalmente un accidente, a veces el nacimiento de un bebé, y si el bebé es hijo de la profesora, ese definitivamente es un acontecimiento importante para sus niños e incluso para los adolescentes. Perú clasificó al Mundial, ese es un hecho fenomenal que llama la atención, que acapara oídos, acapara atención, por lo tanto puede ser un hecho significativo para poder capturar desde allí el interés de nuestros estudiantes. Pero también puede ser una anécdota. Los niños, los chicos, sobre todo los más pequeños, muchas veces llegan al salón con cosas para contar. Y cuando ellos tienen estos espacios para compartir lo que les sucede, y usted nota, usted siente de que lo que está viviendo este pequeño llama la atención de los demás, ese puede ser un buen momento para iniciar un proyecto o un buen tema para abordar un proyecto. Yo lo he compartido en algunos espacios de capacitación. Me pasó, yo tenía un plan anual y lo último que yo hubiese pensado es hablar de la muerte, pero sucedió que en el salón en el que yo enseñaba, la mamá, que además era una mamá muy querida de los niños, por los niños, falleció. Y esto consternó a los pequeños, eran niños de primer grado. No había forma que yo hablara de las plantas, que yo hablara de los vertebrados, que yo hablara de cómo llegó Cristóbal Colón a América. Los pequeños estaban consternados con la noticia. ¿Por qué se murió si parecía que no estaba enferma? ¿Qué es esto tan feo que le dio? Y entonces empezamos a hablar no solamente de la enfermedad, sino de la muerte. ¿Por qué los seres vivos tienen que morir? Hablamos de la muerte desde el punto de vista bíblico, hablamos de la muerte como ciclo, como un proceso natural de la vida, hablamos de lo que la muerte produce en cuanto a nuestras emociones, a cómo regular esa tristeza y cómo aceptarla como parte de nuestro crecimiento emocional y desarrollo emocional. Hablamos de la importancia de la empatía y del consuelo del que nos habla la Biblia. Así que no desperdiciemos las oportunidades que pueden aparecer desde las anécdotas que nuestros niños comparten con nosotros. Y frente a un hecho ocurrido recientemente, viene nuevamente el proceso. Identificamos el hecho, nos detenemos por un instante y lo volvemos a mirar detenidamente para conocerlo. Después, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, y allí estamos hablando de la ubicación espacio-temporal. Es necesario que los estudiantes, no solamente los niños, puedan identificar tiempo y espacio, porque cuando hacemos proyectos y cuando trabajamos otras metodologías y no nos aseguramos de esta ubicación espacio-temporal, solemos llevar a nuestros estudiantes sin querer a una confusión en este aspecto, y esta es una de las capacidades que nuestros niños tienen que lograr, generalmente vinculada al área de ciencias sociales en secundaria y personal social en primaria. Luego de haber ubicado al hecho espacial y temporalmente, vendrán las preguntas: ¿por qué sucedió? ¿Qué causas hizo qué? Y allí podemos tener el proyecto listo para comenzar. ¿Qué efectos podría tener? ¿Qué efectos está causando? Y un punto más, ¿qué podemos hacer para mitigar estos efectos, si se puede o no? Así que hemos hablado de visitas, hemos hablado de hechos. Una tercera actividad importante, una actividad motora interesante, puede ser una actividad demostrativa. Su nombre lo dice. Vengo como maestro y te demuestro. Yo hago algo frente a ti y obviamente voy a querer que eso que estoy haciendo llame tu atención. Y cuando hablamos de demostrar, podemos referirnos, por ejemplo, a un experimento novedoso, interesante, provocador, una demostración con una declamación, una dramatización, un teatro de títeres, si son más pequeños, aunque me he dado cuenta que hay chicos de secundaria que les sigue llamando la atención los títeres, un debate real, un debate organizado entre profesores. Compartí hace unos días, recuerdo
hace muchos años atrás, nos tocaba hacer la típica representación de la Declaración de la Independencia, Proclamación de la Independencia. Y entre un grupo de maestras decíamos, siempre es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo diferente? Y se nos ocurrió generar un debate y se llamó ¿Quién tiene la culpa? Y recuerdo que se representó a Fujimori, que en esa época acababa de ser presidente, a Toledo, Ramón Castilla, Velasco, algunos presidentes representativos de nuestra historia. Y curiosamente, en medio del debate había espacios de silencio, no de pausa, como descanso, y veíamos a los niños de los diferentes grados haciendo arengas, ¿no? Por Fujimori, haciendo arengas por Ramón Castilla. Entonces son actividades en las que ellos no están haciendo nada todavía, solamente presencian situaciones, pero que puede llegar a hincar, a picar esa curiosidad que es la que queremos despertar. En esta demostración, ¿a qué estamos apelando? A que ellos nos observen, a que ellos noten lo que está sucediendo. ¿Qué sucedió? Será la pregunta para que identifiquen el hecho o fenómeno que han observado, y ahí les pedimos siempre esta breve descripción, siempre a manera de un diálogo, muy fluido, muy natural, y después invitaremos a la pregunta orientadora del proyecto. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué creen que sucedió? ¿O cuál es tu posición frente a lo que has visto? Ahora, esto me invita a aclarar algo. No es que nosotros vamos a hacer siempre las preguntas. Generalmente, cuando comenzamos este tipo de trabajo con nuestros estudiantes, si ellos no están acostumbrados, ellos van a esperar siempre que las preguntas las hagamos nosotros. Pero si los vamos llevando poco a poco, ¿y qué se te ocurre preguntar? ¿Y qué más quisieras saber? ¿Y qué piensas tú acerca de? Poco a poco vamos a notar que este chip natural con el que el Señor nos ha provisto de querer saber empieza a resurgir en sus mentes. Esta es entonces una forma de generar proyectos, actividades demostrativas. Una cuarta manera, habíamos hablado de salidas, paseos, visitas, hemos hablado de hechos concretos, hemos hablado de actividades demostrativas y ahora vamos a ver actividades exploratorias, que son distintas. ¿A qué nos referimos con una actividad exploratoria? A diferencia de las demostrativas, aquí yo no te demuestro qué hacer ni cómo hacerlo. Te doy masa, te doy arcilla, te doy un papel, te doy un papelógrafo, te doy tiza, te doy tiempo y te pido que produzcas algo que a ti te gusta. Los niños pueden representar en plastilina un animal, una situación, si es un sociodrama, sobre todo con los niños mayores, cuarto de primaria en adelante, con secundaria funciona muy bien, ellos rápidamente van a identificar una situación que generalmente les incomoda y la van a representar. Los juegos de roles también funcionan, una actividad libre, totalmente abierta, porque a partir de esa actividad nosotros empezamos la reflexión. ¿Qué es lo que has hecho? Muéstrame, a ver, ¿qué representaste con la plastilina? ¿O qué quisieron mostrarnos a través de esa representación o dramatización? Esto implica una breve tarea de descripción de eso que han querido representar. Definitivamente sus intereses van a estar impresos allí. ¿Y por qué lo hiciste? Al preguntarle esto, nuestros chicos van a volcar justamente el tema de su interés. Esto es lo que me llama la atención. Esto me preocupa, esto me gusta, esto quisiera saber. Y luego, ¿qué más sabes acerca de esto? ¿O qué más quisiera saber acerca de esto? Esa es lo que conocemos como una actividad exploratoria. Otra forma de recoger intenciones de investigación es un problema que nos afecta. No es una noticia, no es un hecho que ha ocurrido recientemente, es un problema con el que convivimos. Algunos son muy notorios, otros hay que detenernos a mirarlos, pero siempre va a haber problemas alrededor de nosotros. Ahí tengo algunos ejemplos colocados para ustedes: delincuencia, cáncer, obesidad, trabajo infantil, alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos respecto a estos problemas? ¿Alguna pregunta siempre de aproximación? ¿Conocemos alguna víctima del problema? ¿A cuántos los han asaltado o a cuántos de ustedes tienen algún familiar al que hayan asaltado últimamente? Ah, sí, mira, ¿y cómo pasó? Y pasó aquello, y sí, nos asustamos, etcétera, etcétera. Nos aproximamos al problema. Otra pregunta clave es: ¿qué tan frecuente es?
¿no? Sucede mucho, sucede poco, sucedió una sola vez y nunca más volvió a pasar. Y esta amplitud del problema es importante para poder medir qué tanto impacto va a tener el proyecto si decidimos por él. ¿Qué causas y qué efectos tiene este problema? Vamos explorando ya de una manera un poco más concienzuda acerca de este. Y entonces vendrá la pregunta, ¿podemos hacer algo para reducirlo? Y más adelante les voy a contar con un ejemplo concreto una forma en que un problema se puede convertir en un proyecto. En realidad les voy a contar más de una forma, pero esta vendría a ser otra de las posibilidades para poder generar un proyecto. Ahora, habíamos dicho de que un proyecto puede nacer del currículo, puede nacer del contexto o puede nacer de los intereses de los estudiantes. No importa de cualquiera de los tres nazca, siempre usted va a tener que triangular el proyecto, es decir, hacer el cruce para garantizar que de alguna manera estos tres ejes conversen entre sí. Veamos. Si es que el proyecto nació del currículo, de alguno de los desempeños, usted provocó un experimento y el tema aprendió, bien, usted tiene el currículo asegurado. Entonces, verifique si es que este contenido conversa con alguna situación del contexto. Si es así, excelente. Y si no, no se preocupe, no hay que alterarnos mucho. ¿Por qué? Porque usted está garantizando interés en los estudiantes y eso está muy bien. ¿Qué sucede si es que el proyecto nace de una situación del contexto? Va a ser definitivamente un proyecto auténtico, va a ser rico, va a ser potente. Entonces, lo que usted tiene que verificar es que los chicos se interesen en el problema, porque si no lo sienten como tal, va a estar un poco complicado. Y lo que sí tiene que garantizar es que haya desempeños que conversen con este problema, porque no tendría mucho sentido atender un problema si es que usted no tiene desempeños con los cuales enganchar y generar el aprendizaje que nos interesa generar. Y finalmente, en el tercero de los casos, puede ser de que el proyecto haya partido del interés de los estudiantes. Aquí es excelente si es que es así. Entonces, verificamos nuevamente si tiene que ver con el contexto. Muy probablemente sí, porque difícilmente los chicos se interesan por algo que no les es cercano. Y obviamente garantizar el currículo. ¿Cómo es que hacemos esa tarea de garantizar el currículo? He elegido algunos, hay muchos más desempeños, pero he elegido algunos desempeños que pueden conversar con algún tipo de problemática. En este caso, por ejemplo, tengo las áreas de personal social, tengo el área de matemática y tengo el área de comunicación. Los desempeños dicen lo siguiente. En el área de personal social, propone, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos públicos, acciones orientadas al bien común, la solidaridad, he puesto puntos suspensivos allí, y la defensa de sus derechos, tomando en cuenta la opinión de los demás. Sustenta su posición basándose en fuentes. Recordaba, el año pasado tuve oportunidad de visitar uno de los colegios de Campo Lima y Callao, que queda en La Victoria. Y ahora con todo lo que seguramente hemos escuchado del nuevo alcalde de La Victoria y este proceso de limpieza que está haciendo, me ponía a pensar en cuántas situaciones y cuánta problemática había alrededor del colegio. Entonces, miren cómo estos desempeños corresponden a sexto de primaria, cómo el desempeño personal social nos está proponiendo que los chicos sean capaces de establecer un diagnóstico y de deliberar sobre asuntos públicos, delincuencia, trabajo infantil, negocios informales, que puedan conversar y que además puedan ir diseñando alguna estrategia tomando en cuenta la opinión de los demás. Y a eso se añade el sustentar su posición basándose en fuentes. Entonces, de pronto, ¿qué es el trabajo infantil? ¿A partir de qué edad se habla de esto? ¿Cuándo es explotación y cuándo no? Hay leyes que autorizan el trabajo infantil. ¿Cómo se llama el delito por el cual se le acusa a un adulto cuando genera un trabajo infantil abusivo? ¿Qué derechos se vulneran en el niño cuando tiene que ir a trabajar y va al colegio, pero en horas reducidas? Entonces, miren cómo se puede generar alrededor de un problema una serie de preguntas interesantes de ser investigadas.
Pero no es el único desempeño. En personal social hay otro muy parecido, de una competencia distinta, que dice, delibera sobre asuntos de interés público. En este caso, problemas de seguridad vial, que claro que los tenemos, delincuencia juvenil, incumplimiento de derechos, etcétera, para proponer, da un paso más y participar en actividades colectivas orientadas al bien común. Y además dice, reconoce que existen opiniones distintas a la suya. Entonces, aquí tenemos desempeños que calzan perfecto con cualquier proyecto relacionado a alguna problemática particular. ¿Qué nos dice matemática? En matemática generalmente corremos a la estadística y está bien, pero la estadística no es la única competencia que implica matemática con proyectos. Yo he elegido dos desempeños relacionados o que corresponden a la competencia de resuelve problemas de cantidad. Sexto de primaria, dice, expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico, números, signos y expresiones verbales, su comprensión de la fracción como operador y como cociente, las equivalencias entre decimales, fracciones y porcentajes usuales. Es que si yo hago una investigación, no solamente necesito estadística, necesito comprender el concepto porcentaje y cuánto los porcentajes me ayudan a entender mejor la realidad. Otro desempeño dice, emplea estrategias y procedimientos como los siguientes, y habla puntualmente de procedimientos y recursos para calcular porcentajes usuales. Entonces, que un niño de sexto de primaria tenga claridad cuando se le dice el 80% de negocios que hay en La Victoria son informales, él puede tener una imagen mucho más clara del problema en sí mismo. Bien. En el área de comunicación, creo que todos sabemos de que vamos a encontrar no uno, todos los desempeños de comunicación siempre van a conversar con los proyectos. No los voy a leer por un tema de tiempo, pero además de estas tres áreas, podría vincular tranquilamente el problema que les vengo trayendo con inglés, si es que inglés no tiene un libro que desarrolla cierta temática, puede conversar con ciencia y tecnología, si es que tiene que verse con soluciones tecnológicas, puede conversar con el uso de las TIC, porque si hay que investigar y si hay que resumir y si hay que generar información, las TIC son una herramienta potente. Así que tenemos muchas formas de poder confeccionar, de poder diseñar proyectos a partir de estas situaciones. Bien, entonces, ¿cómo definimos un problema y cómo este problema llega o puede convertirse en un proyecto? Tengo algunas ideas para ustedes. Nosotros podemos tener tres situaciones. La primera, un problema de nuestro entorno. En este caso, todo el salón comparte el mismo problema, la delincuencia. La actividad que genera la maestra o el profesor puede ser un video, el video es una actividad demostrativa, puede ser fotografías, pueden ser noticias, puede ser algo que sucedió la semana pasada. Bien, se define la situación, delincuencia. Frente a ese problema, puede hacer que todos los estudiantes de ese salón desarrollen el mismo problema, ataquen el mismo problema, la delincuencia, de manera individual o de manera grupal. Es válido cualquiera de las dos formas. Y que todos desarrollen un mismo producto, un afiche, un informe, un mural, un boletín, una exposición, el producto que consideremos. Es una de las formas. La segunda dice, tengo un problema de mi entorno, pero podemos mirar diferentes aspectos de ese problema. En ese caso, puedo dividir al grupo, a todo el grupo clase, al total de mis estudiantes, para que si vamos a hablar de delincuencia, cada grupo aborde una temática o un aspecto distinto de la delincuencia. Delincuencia infantil, las leyes con las que pelea la delincuencia, qué tanto se corrige un delincuente cuando va a la cárcel, porcentaje de afectados, si esto ha ido creciendo, decreciendo a lo largo del tiempo en los últimos años, el impacto de la delincuencia en la economía. Miren, puede generarse una serie de aspectos y podemos asignar grupos de expertos para que cada grupo se haga cargo de un aspecto. Y como dice la última línea, por lo tanto, cada grupo propone un producto diferente. Y al final, todo el salón se enriquece de diferentes productos que se complementan.
Una tercera forma de detonar un proyecto o de organizar un proyecto, es la mejor palabra, es el mismo problema de nuestro entorno, diferentes aspectos, pero que en este caso se complementan. ¿Cómo funcionaría esta forma de generar un proyecto? Al igual que el ejemplo anterior, organizo mi salón en diferentes grupos, cada grupo estudia un aspecto del problema y ese grupo se convierte en un grupo de expertos en ese aspecto. Ustedes ven las normas, ustedes ven el tema de delincuencia infantil, ustedes ven cómo afecta la delincuencia a la percepción de seguridad, ustedes ven lo que hace la municipalidad frente al problema de la delincuencia, pero el proyecto no queda allí con los productos diferenciados, no. Ustedes solamente investigan. Después viene una recomposición de los equipos y yo voy a formar un equipo con un integrante de cada equipo anterior. Uno que haya visto delincuencia infantil, uno que haya visto la parte legal, otro que haya visto el impacto en la percepción de seguridad y genero nuevos equipos para que estos se retroalimenten entre ellos y entonces, como dice la diapositiva, cada grupo aborda un problema diferente, se recomponen los equipos teniendo un experto de cada aspecto y al final todos desarrollan el mismo producto. Por ejemplo, con toda la información que han recogido, generen una infografía que nos vuelque toda la información más relevante, generen un tríptico o generen alternativas de solución, que ya no solamente van a mirar un aspecto, sino van a ser capaces de mirar todos en general. Es mucho más complejo, es mucho más rico, pero es posible de hacer. Bien, hasta aquí hemos llegado a formas distintas en las que podemos aproximarnos a los proyectos y formas en las que podríamos organizar un proyecto en el aula. Definitivamente no tenemos todas las respuestas, hay mucho por avanzar, tenemos 5 sesiones más, y si tengo que cerrar esta parte con algo, déjenme decirles, lo más importante es asegurar que el proyecto responda a las necesidades de aprendizaje. Hoy estuve visitando un aula museo. Los chicos de tercero de secundaria habían hecho investigación, fichaje y todo esto, tanto online como con textos, acerca de la época medieval y cómo, y los cambios que se han ido produciendo en la historia desde las diferentes formas de gobierno. La idea fue buena. Yo vi al final chicos que exponían, cada uno de ellos muy bien vestidos, representaban algún personaje relevante de la historia universal que conocemos. Y llega un momento en que le pregunto a la maestra, ¿y en qué momento hablan de los cambios y permanencias, que es de lo que nos habla el currículo? ¿En qué momento ellos cruzan información con lo que han revisado y nuestros días? Y ella me responde, los chicos de la sección B sí lo hicieron. Y le digo, ¿y ellos? Sí, ellos no han llegado a este nivel. La pregunta para ella fue, ¿cuál es la indicación que les has dado? ¿En qué consistía la actividad? Entonces, no perdamos de vista, los desempeños nos dan la pauta de qué es lo que queremos lograr para los chicos. Un proyecto no es una actividad de aplicación. Bien, me quedo atenta si es que hay preguntas. Muchas gracias por su atención.